Bien. Bueno, hay bastantes caras conocidas, pero nos presentamos igualmente. Yo soy Tamara, soy parte del equipo de Shalom Bait, soy coordinadora del área de prevención, también estoy en el área de asistencia, coordinando grupos, en el área también de comunicación, en todo lo que es redes y textos y demás. Y me acompaña Esther. Hola, ¿qué tal? Soy Esther Siegel, psicóloga, también trabajando en Shalom Bait, en coordinación de grupos y en la coordinación del área de la capacitación. Bien. Bueno, este primer encuentro lo titulamos, como habrán visto, Impunidad, Poder y la Indefensión de las Víctimas. Pensamos este título, este tema, en el contexto de, bueno, la situación muy mediática y conocida de violencia de género de Alberto Fernández hacia Fabiola Yáñez. Pero la idea, digamos, no es hablar de Fabiola y Alberto y del caso en particular, sino que queremos como aprovechar la visibilidad que tomó este caso para hablar simplemente de que lo que ella vivió ocurre en otra escala y en otras circunstancias en la vida de todas las víctimas de violencia de género, ¿no? Que el ejercicio del poder desde una posición de desigualdad que tienen los varones, que tienen los agresores sobre las mujeres, también les ocurre a todas, que la impunidad respecto de sus actos y de sus conductas en todos los espacios que habitan estos varones, en la justicia, en todas partes, también es algo que les ocurre a todas las mujeres, es moneda corriente también para las víctimas. Y lo mismo con el lugar de indefensión en el que quedan atrapadas, ¿no? Entonces aprovechar de nuevo la visibilidad que tomó este caso para poder profundizar un poco respecto de todas estas cuestiones en este espacio y que sea, bueno, en un primer momento vamos a compartir algunas cuestiones, algunos temas respecto de esto, de una manera más expositiva, si se quiere. Y después vamos a tener un espacio de intercambio también para que puedan compartir sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios respecto de lo que vayamos hablando. Así que les pedimos que en la medida que se les vayan ocurriendo cosas, a lo mejor puedan tomar notas, ¿no? Como para no olvidarse y después poder compartir entre todos. Así que bueno, vamos a empezar. Yo voy a compartir unas diapositivas, una pantalla acá. Ustedes me dicen si... Esperamos un segundito, Tami, que Sí. está entrando más gente. Voy a darles posibilidad de ingreso. Ahí está. Dale. Ahí. Bien. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahí ya estoy compartiendo, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno. Bueno, ahí está. Bien. Bueno, vamos a empezar con este eje del poder y la desigualdad de poder. Acá mencionamos justamente que la violencia de género es una expresión de desigualdad de poder en la sociedad. Y con respecto a esto, pensamos en todos los ámbitos de la vida, los varones ocupan posiciones dominantes respecto de mujeres en espacios más macro, en instituciones, en la política y también en las relaciones personales más íntimas.
Y hay como en la cultura una lógica patriarcal, ¿no? Que opera en todos los niveles, en la que aparece en esta lógica patriarcal un opresor o una oprimida, y la violencia que funciona en ese sentido como el modo, la pauta de domesticación para poder mantener el sistema social, ese sistema patriarcal. Y para eso es necesario una pasividad en la mujer víctima. Ahora bien, ¿qué pasa en la violencia en el ámbito de la pareja? ¿Cómo ejercen el poder los agresores sobre las víctimas? ¿Cómo se perpetúa el poder en las situaciones de violencia? El ejercicio de este poder es en las distintas formas de violencia, y en la violencia física, en la violencia psicológica, en la sexual, en la económica, en la simbólica, en todos los tipos de violencia, la intención es controlar a las víctimas. Eso es lo que tienen en común, o sea, conocemos que hay distintas formas de ejercer la violencia, pero hay un objetivo que es el control de las víctimas. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Cómo deben comportarse? Es decir, buscar el control sobre sus vidas. ¿Y a qué nos lleva esto? A que el ejercicio desigual del poder de los agresores nos lleva al control y sometimiento de las víctimas para lograr esta pérdida de autonomía en ellas. Queremos decir con esto que el control sobre las víctimas tiene efectos en los distintos aspectos de la vida. Poco a poco van perdiendo ellas la autonomía, la capacidad de decisión, sienten que perdieron su identidad. Y este aspecto de las consecuencias en la vida de ellas, de la violencia, lo vamos a retomar un poquito después cuando profundicemos sobre el tema de la indefensión en la que quedan atrapadas. Pero lo que vemos hasta aquí es cómo el poder es el poder controlar, el poder someter. Sí, y hacer hincapié sobre esto, ¿no? Que más allá de los distintos tipos de violencia de género que a fines prácticos sirve, ¿no? Digamos, la tipología como para poder hacer observables, ¿no? Los tipos de violencia en lo concreto. La realidad es que lo que tienen en común es la intención que hay atrás de eso, que es controlar. Y que puede ser a través de un grito, puede ser a través de un golpe, o puede ser a través de una mirada, ¿no? Y es algo que, bueno, muchas veces en espacios de formación o de capacitación se hace mucho hincapié en esto, ¿no? Los tipos de violencia. Bueno, pero ¿qué es lo que tienen en común? Es esto, la generación del daño y el control, que va llevando poco a poco a esta pérdida de autonomía, de agencia, de decisión, que termina en el estado de indefensión, que como decía Esther, vamos a volver un poquito más adelante. Bueno, avanzamos, ¿no? Sí. Bueno, el segundo eje del encuentro de hoy, del título, tiene que ver con la impunidad. La impunidad de la que gozan los agresores, las personas que ejercen violencia. ¿Qué significa en el contexto de la violencia de género la impunidad? ¿No? ¿Cómo pensar cómo operan todas estas variables que vemos en la diapositiva, en que la impunidad de la violencia de género y de los agresores sea posible? Bueno, en primer lugar, la sospecha patriarcal,
¿no? Como la llamamos. Esta idea de que todas estas preguntas, ¿no? De qué habrá hecho para que le haga esto, por qué denuncia recién ahora, si estará buscando algo al hacer la denuncia, que debería probar la violencia, la víctima, digamos, se trata de la sospecha siempre puesta en las mujeres, en las víctimas. El ojo, la lupa, siempre puesta sobre las víctimas y no al revés, nunca sobre el agresor. De nuevo aparece este sentido común machista, ¿no? Que desconfía de la víctima antes que del agresor, y esto también tiene que ver con una mirada cultural. En relación a los sesgos, que también aparece acá en la filmina, muchas veces cuando se habla de sesgos de género se hace referencia a cómo frente a una determinada situación o al decir lo mismo un varón o una mujer se destaca o se valora más lo que dice un varón frente a una mujer. Pero en este caso, acá lo traemos pensando en lo que venimos viendo en relación al caso de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, porque venimos escuchando, seguramente ustedes también, cómo muchos periodistas, políticos, analistas, desconfían del relato y el testimonio de la víctima porque son afines ideológicamente al agresor, ¿no? Es decir, si el agresor fuera de otro partido político, probablemente le creerían, ¿no? a las víctimas, pero aparece, digamos, este sesgo ideológico por sobre lo que ocurre. Y la realidad es que, bueno, cualquier mujer de cualquier sector, clase social o ideología puede ser víctima de violencia de género, así como cualquier varón, independientemente de su ideología política, puede ejercer violencia. Pero bueno, el punto que queríamos señalar acá es cómo aparece este sesgo ideológico que se coloca antes, ¿no? En relación a la creencia respecto de las víctimas. Otra variable que tiene peso en relación a cómo opera la impunidad en el contexto de violencia de género tiene que ver con los estereotipos de las mujeres, ¿no? La mujer loca, la mujer mentirosa, la mujer despechada y las denuncias falsas, ¿no? Que a pesar de ser mínimas, ¿no? Las denuncias falsas en relación, digamos, a lo que ocurre día a día, que hay cientos y cientos de denuncias por violencia de género, estas denuncias falsas son utilizadas nuevamente para desconfiar y descreer de las víctimas, de sus relatos y sus testimonios, y ocurre esto de hacer de una excepción la generalización, ¿no? Como otra forma de garantizar la impunidad para los agresores. Otro punto importante respecto de la impunidad es la llamada doble fachada de los agresores, que es una de las características de uno de los perfiles de los varones que ejercen violencia, ¿no? Esto de la doble fachada de ser de un modo, ¿no? Puertas adentro, en el hogar donde se ejerce la violencia, y ser de otro modo en otros espacios, ¿no? Esto de no creo que sea verdad, él es muy agradable, ¿cómo puede ser, ¿no? Que sea tan agradable, tan bueno, tan atento y que digas vos que haga esto, digamos, es como que no le cierra a la gente. Bueno, esto también contribuye a la impunidad y a desconfiar del relato de la víctima y a seguir poniendo la sospecha en los testimonios de las mujeres. Y otra gran variable, otro gran tema en relación a cómo se garantiza la impunidad de los agresores en el contexto de la violencia de género tiene que ver con el funcionamiento del sistema judicial. Que esto es algo que nosotras acá en Shalom, acompañando a muchas mujeres en sus denuncias, en sus expedientes de familia, lo vemos a diario, ¿no? Por distintas cuestiones. Una, principalmente, es la negación del contexto de violencia de género en el análisis de los casos, ¿no? Como aun cuando hay una denuncia de violencia de género, se trata, ¿no? Digamos, la situación como si fuera un conflicto entre adultos, entre pares, ¿no? Digamos, negando esta desigualdad de base de la que hablábamos antes en relación al ejercicio del poder. Y de esta manera se va con cada una de las intervenciones que se haga del juzgado, se va a dejar a la mujer en un lugar revictimizante, expuesta a la violencia, ya no solamente de sus agresores, sino también del sistema judicial y todas las instituciones que intervienen en él, ¿no?
Y otra cuestión importante en relación al sistema judicial, que nosotras lo llamamos como falencias, como fallas, son las exigencias diferenciales para las mujeres y para los varones, ¿no? Cómo se les exige a las mujeres determinadas cosas que no se les exigen a los varones en estos contextos, ¿no? Aún siendo los denunciados. Primeramente con el tema de los alimentos, ¿no? Algo que pueden pasar años buscando que se garantice lo que es una obligación para los padres respecto de sus hijos y que no ocurra, que no se efectivice. Respecto de los tratamientos psicológicos, también no se les exige de la misma manera a las mujeres, ¿no? Y a sus hijos o hijas en relación a presentar certificados de estar haciéndolo y demás, como si a las mujeres. Bueno, las terapias de coparentalidad, que son espacios que lo que hacen es obligar a las mujeres a compartir espacios terapéuticos con sus agresores, aún así habiendo denuncias y demás cuestiones, digamos. Son todos espacios que nosotras llamamos y afirmamos que garantizan la impunidad de estos agresores porque, digamos, de reconocerlos como violentos, no tendría cabida todo esto, así como las revinculaciones de padres con hijos o hijas, haciendo prevalecer más el supuesto derecho del padre a ver a su hijo, cuando también están los derechos de los niños y las niñas y de las mujeres a ser protegidos frente a la violencia de este padre, ¿no? Y cómo entran en tensión estas cosmovisiones, estas perspectivas, que bueno, son diferentes en relación a unos y otros. ¿Algo que quieras aportar, Esther, respecto de esto o seguimos? Sí, me parece que es importante que pensemos bastante en el tema de los sesgos, porque nosotras mismas, cualquiera en realidad, puede, sin intención, tener una mirada sesgada sobre algunos temas. Y para el trabajo con personas víctimas de violencia, violencia de género, una de las cosas que siempre sostenemos e intentamos realizar es una permanente revisión de los propios sesgos para acompañar a las víctimas, porque todos pertenecemos a esta misma cultura, somos parte de este sistema patriarcal y se nos pueden colar, digamos, ideas, juicios, ¿no? Y la idea justamente es hacer una revisión de la mirada, una reflexión más profunda sobre cómo estamos entendiendo lo que estamos viendo. Estamos haciendo una lectura lo más objetiva posible, o en qué manera, de qué formas se nos están atravesando algunos conceptos, preconceptos. Por lo tanto, sabemos que los sesgos son dificultades frente a las que tenemos que trabajar todo el tiempo. Lamentablemente, no en todos los ámbitos estos sesgos son revisados y justamente ese es el problema que favorece la impunidad, porque se leen las situaciones tan atravesadas por preconceptos, prejuicios y creencias que se pierde de vista lo que en realidad está sucediendo allí, revictimizando entonces a las propias víctimas. Bien. Bueno, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Las invitamos ahora a escuchar unos audios de
de testimonios. No sé si la mayoría de ustedes, supongo que sí, lo sabrán, estamos compartiendo un podcast sobre violencia de género, sobre el trabajo que hacemos en Shalom Bay, que se llama Lo Digo. Cada uno de los episodios tratamos un subtema dentro de la violencia de género y armamos un compilado para traerles hoy respecto a qué se siente ser víctima de violencia de género, ¿no? Y les pedimos, bueno, que lo escuchen, son unos minutitos, que puedan poner atención y luego les vamos a decir que nos compartan con una palabra cómo escucharon que se sintieron las víctimas cuando vivían violencia de género, que es lo que nos van a decir, para después pasar al eje de la indefensión. Ahí le doy play. Yo recuerdo que lo contrario, porque ahí yo no podía trabajar, no podía estudiar, no podía ir al gimnasio, que me acuerdo que un día dije, bueno, voy a ir a un gimnasio como para tomar un poco de aire, y me compré una máquina para hacer gimnasia, y me la llevaron a mi casa. O sea, hoy me río, ¿no? Pero en ese momento dije, wow, me compré las máquinas, dije, qué bueno, ¿entendés? O sea, yo no llegaba a entender todo lo que pasaba en ese momento, pero yo fui prohibida de todo. Me acuerdo de que lo nombraste. En el inicio no quería que trabajara, ¿no? Después yo empecé a trabajar y ya después tenía 2 trabajos, claro. Pero un sueldo mío iba a parar a su cuenta. De no trabajar empezó él a manejarme. Claro, entonces eso me acordaba ahora. Trabajando y sin trabajar, nunca tuve el control de la plata. Él siempre buscó la manera de tener el control de todo. Decir, bueno, yo pago todo y después sentirte que eras no sé, yo sentía que le mendigaba cuando necesitaba plata para la SUBE. Sí, y esto para mí había sido esto creo que fue una de las formas más denigrantes, porque conociendo las capacidades de cada una, incluso laburando como loca, tú decís, y no tengo plata para la SUBE porque acabo de pagar todo. La vida, esto que decís y también lo que decía Paola me hace como hacer una síntesis de qué se trataba, que quien tomaba las decisiones eran ellos. Porque si no las tomaban ellos, si no terminabas dando ese brazo a torcer, en mi caso había una discusión interminable de palabras enroscadas que no tenían un sentido de lógica, pero que vos llegabas a decir, ¿sabes qué? Sí, está bien, basta, no, por tal de no seguir en ese loop escuchando y disintiendo y decir, bueno, ya está, ¿sabes qué? Hagamos eso, listo, y seguís un rato más. Así yo seguí 15 años casada con este señor. Y Paola dijo algo que me hizo como un poco de ruido, que vos lo tomaste, que fue por mi propia voluntad, ¿no? Entonces te preguntaba si hay una propia voluntad cuando se convive con una persona que ejerce violencia, que te manipula y que te lleva él al lugar que él quiere, ¿no? De tomar la decisión de, bueno, este sueldo es para esta cuenta, la manejo yo, y esto es para la casa y esto es para la SUBE. Acá entra este juego esta cosa que nos dice la gente, cómo no te diste cuenta, podés ser tan tonta, esto entre la propia voluntad y o sea, no hay una clara voluntad. Yo no le quiero ceder la ganancia de mi laburo a otra persona, ni aunque sea la persona que más amo en el mundo, porque la verdad necesito pagar el alquiler, la comida, mi ropa, pero hay un agotamiento. Yo recuerdo mi agotamiento físico, psicológico, emocional, el llanto, la oscuridad de vivir en una contienda constante, ya sea por si elegía una marca de aceite u otra, ¿entendés? O por si alquilábamos en Belgrano o en Lanús, no sé, no importa. Por decir algo, o sea, ya fuera una decisión súper importante o una pavada ínfima que no le... Nada, de la vida cotidiana, era un escándalo. Y frente a eso yo podía ceder algunas voluntades porque no tenía ganas de meter el cuerpo en todo eso. No me alcanzaba para seguir trabajando, cuidando hijos y bla.
Ay, no, era muy angustiante porque a lo largo de los años me fue como menoscabando mi autoestima y mi capacidad de confiar en mis propios criterios, en mis propios pensamientos, en mis propias ideas, ideales. Eh, Esto me decía, por ejemplo, hay una frase, ahora me voy acordando y me trae escalofríos. Por ejemplo, pasaba alguna situación que él no estaba de acuerdo y me decía, no, repetí lo que yo digo. ¿No? Vos, por ejemplo, no, me decía yo, ¿no? Como que yo en primera persona digo, yo tengo que hacer tal cosa, por ejemplo, ¿no? Me decía así, repetir lo que yo digo. Reeducándote. Sí, no, y con un tono amenazante que a mí me generaba toda una angustia terrible, una adrenalina que me daba de miedo a que si pasábamos a una reacción física. Después, por ejemplo, bueno, otra frase de cabecera de él era, tu vida sin mí es una mierda. Típico que me decía eso, vos sin mí no vas a poder. Después, bueno, hacer una manipulación terrible conmigo y con, por ejemplo, con mi familia y amigos que teníamos en común. O sea, él, por ejemplo, a mí me hablaba muy mal de mi familia cercana, mi hermana, mi mamá, mi papá, y como que quería como que yo me aleje. Yo tengo y tenía una buena relación con ellos y quería como que yo me aleje, ¿no? Porque mi familia claramente veía el panorama y claramente querían desesperadamente siempre que yo los dejara. ¿Todas esas frases tuvieron una consecuencia de alejamiento para vos? O sea, después de que me llevó tanto tiempo dejarlo, sí, por supuesto. O sea, él lo que hizo fue también todo un juego de, como te decía, manipulación también con el grupo de gente conocida, ¿no? O sea, les hablaba mal de mí. Después cuando nos separamos sé que él estuvo diciendo que yo soy típico una loca, como resultó ser una loca, entre comillas, una de sus hermanas con la cual él nunca hablaba, y después cuando me separé me enteré que esa hermana loca, entre comillas, era una mujer que sabía perfectamente la violencia de él y me mostró un montón de situaciones, hasta evidencias por escrito, bueno, una serie de cosas que por supuesto él buscaba que no haya contacto entre comillas sus víctimas, ¿no? O alejarme de aquella familia o amigos que podían hacerme ver o intentar lograr que yo lo dejara definitivamente. Así que, no, el aislamiento fue muy grande. La dependencia, yo creo que tenía una dependencia, una codependencia terrible con él, porque para colmo, paradójicamente, y no me da vergüenza decirlo, yo lo quería profundamente. O sea, no podía entender esto, lo hablamos mucho acá en Shalom Bay, cómo uno puede creer que una persona que uno quiere, no cree que te quiere tanto, es capaz de hacerte tanto daño. A mí, a mis hijos, ¿no? Y eso es una de las cosas más difíciles después de entender con este tipo de psicópatas, digamos, de que no tienen realmente empatía, no tienen remordimiento, ni tienen sentimientos genuinos hacia alguien que uno cree que te quiere, que te va a cuidar, que te va a proteger, y que no es así, que en realidad estás en manos muy peligrosas. Todo tipo de sentido, emocional, físico, bueno, sí. Bueno, Ahí estamos. ok. Bueno, entonces retomamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo escucharon que se sentían las víctimas cuando vivían violencia? Si nos pueden decir en alguna palabra o una frase, ¿cómo creen? Desesperada. Desesperado. En alerta todo el tiempo. Perdón, otra vez. Que vivían en alerta todo el tiempo. En alerta, sí. En alerta y confusión, ¿no? Por lo que generaban con la manipulación, por lo Sí. que generan. Hola, buenas tardes. Yo la oí a la víctima desamparada. Desamparada. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo sentí que estaba absolutamente ausente de ella. Ujú. Sí. Como en un abismo. Potencia. En un abismo, ¿quién dijo? Yo, Laura. Laura. Perdón, yo soy Delia, se me cortó por la luz, por el de sur 2 minutos, pude escuchar todo, pero lo poco que escuché es que la vi desesperada a esta persona y que no se sentía apoyada por nadie. Bien. Mónica, estás silenciada vos, que estás ahí. No sé si... Acá Karina dice soledad.
Pero Ahora sí. eso. Ahí te escuchamos. Este es un relato que aparece después de la separación. Entonces, yo sentí que el tono de ella y la forma que ella hablaba era enérgico, seguía adelante, lo pude hacer. Ese es el contenido. Perdón, la forma. El contenido es desgarrador realmente del grado de sometimiento, o sea, que no es un relato in situ, que está conviviendo con el marido y va a la consulta. Claro. Seguramente tenía otro tono, otro estado de angustia, de desesperación. Es un relato post con un contenido pre. Gracias. Bien. Muy bien. Damarca, no se te escucha, o sea, no estás estás habilitada con el micrófono, pero no sé qué pasa con... Ahí va, ahí va. Ahí sí. Ahí va. Así. Como ahogada, ¿no? Como siento que eso, como muy ahogada. Bien. Fabiana, vos dijiste algo antes, no sé si... ¿O me equivoco? La impotencia, ¿no? Sí. La impotencia como, digamos, aunque el relato es sobre hechos pasados, esta angustia se transmite en el relato y perdura mucho tiempo. Sí. Y pensaba en esto, en la impotencia como falta de ese poder sobre sí misma, ¿no? Bien, absolutamente. Acá Virginia dice, sentí que se describía desdibujada durante la relación. Bien. Bueno, voy a volver a compartir pantalla un cachito más para hablar un poquito de lo que decíamos antes de la indefensión de las víctimas. Bueno, ¿qué sería la indefensión? Se trata de este sentimiento de no poder. A veces escuchamos a las víctimas decir, sí, entiendo, esto es violencia, no lo aguanto, pero yo no voy a poder sola, o no voy a poder hacer tal o cual cosa, no voy a poder denunciar, o después de la denuncia no voy a poder llevar adelante a mis hijos sola. Este no puedo y esta indefensión, vamos a pensarla un poquito. El concepto que solemos estudiar en psicología es acerca de la indefensión aprendida. Es como si las víctimas, por transitar sucesivas situaciones de violencia que llevan ciclos donde en un comienzo está creciendo la violencia, luego se desencadena, pero luego viene un momento de cierta paz, tranquilidad y supuesto arrepentimiento para luego comenzar nuevamente el ciclo. Esta secuencia, nos dicen desde la psicología, que genera un estado de indefensión. Y por eso lo llaman indefensión aprendida, por estas vivencias. Ahora bien, nosotras ponemos un poco en cuestión el concepto de que la indefensión sea aprendida, porque la idea de que es aprendida parece más bien una referencia a que algo esta víctima está haciendo mal, está aprendiendo mal.
Y por eso hablamos de una indefensión enseñada en todo caso. ¿Y en qué sentido? Enseñada porque la víctima permanece en estas situaciones de violencia por miedo, por su estado de alerta, por culpa, porque está sin fuerzas, por sentir que no va a poder con lo que le viene, ¿no? Un poco algunas de estas cosas están señaladas en esta filmina, algunos de estos sentimientos fueron observados también, escuchados por ustedes cuando definían cómo escuchaban este compilado de mujeres hablando de cómo fue vivir situaciones de violencia y cómo se sentían. Hay un sentimiento de no tener control sobre la situación que se vive, se siente paralizada, no puede decidir, se siente en permanente alerta, miedos, en fin. Y también acá mencionamos el fenómeno de gaslighting, que genera dudas sobre las propias percepciones de la realidad. Vamos a un ejemplo para que quede más claro. Si ella menciona que, que hace frío, que no es un buen día para salir, él le dirá, de ninguna manera, no, es un día brillante, está hermoso, no entiendo por qué vos lo ves así, yo lo veo distinto, y ella le dice, no, pero ¿no lo ves? ¿No ves que está oscuro? Esas son impresiones tuyas. O en otro ejemplo, él le dice, no estás... lo que decís es absolutamente incoherente, no tiene lugar para nada esto que mencionás, cállate la boca. Y ella le dice, no me digas que me calle la boca. Y él le contesta, yo nunca dije que te calles la boca. ¿De dónde sacaste eso? Estás inventando cosas. Estás creyendo o creando realidades que no son. Bueno, un poquito a todo esto es a lo que llamamos el fenómeno de gaslighting, es generar dudas, digamos, las contradicciones en el discurso, las mentiras, incluso también muchas veces en el discurso, van dando lugar a que ella dude de sus propias percepciones de la realidad, tomando como verdadero el discurso del otro. Entonces, esta persona con este padecimiento termina sintiendo que no va a poder, que no es posible. Sí, y perdón, para agregar también esto del estado de indefensión, del no poder, que aparece también, por lo general, en las mujeres víctimas de violencia después de haber intentado muchas veces, ¿no? Poder salir de estas situaciones inmersas en el ciclo de la violencia, que es un tema que, bueno, que podremos retomarlo en otro encuentro para profundizar, pero no es algo, digamos, que inmediatamente les ocurre cuando arrancan, ¿no? Una relación en la que empiezan a vivir violencia. Es algo que poco a poco se va generando, que también tiene que ver con el fenómeno de gaslighting y todo lo que implica, ¿no? La confusión, la duda respecto de sí misma, respecto de sus propios pensamientos, de sus propias ideas, como decía una de las mujeres en los testimonios en los que escuchamos, la pérdida de su identidad. Alguna de ustedes decía como por fuera de sí misma, ¿no? Como, bueno, todas estas cosas que se van condensando y acumulando de una forma como sistemática y a lo largo del tiempo, ¿no? Y que va socavando cada vez más a la víctima hasta dejarla, bueno, en este estado de indefensión, que
no, no estamos diciendo que las víctimas sean indefensas, ¿no? Y por eso también esto que mencionaba Esther de la indefensión enseñada y no aprendida, porque creemos que decir que es algo que se enseña es también poner el foco y el énfasis en que vivimos en una cultura en la que a las mujeres se les enseña, se nos enseña a hacer de determinada manera y no de otra, lo mismo respecto a los varones, y esto tiene que ver con cómo puede dificultar la salida de la violencia una mujer que por lo general es enseñada a ser sumisa, a aguantar situaciones, a garantizar que haya calma en el hogar, a aguantar, ¿no? A adaptarse a las situaciones. Digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, esto de cómo se les enseña a las mujeres, bueno, lo decimos de esta manera para poner un poco el énfasis en lo cultural y no en que la mujer es la que aprende, porque si no es de alguna manera seguir poniendo, ¿no? Como la responsabilidad en ella, ¿no? Cuando en realidad no lo es. Sí, y esto de la indefensión, que es el estado al que llegan viviendo situaciones de violencia de género, es el efecto que produce la violencia de género en ellas y las deja en un estado de desamparo o de imposibilidad de reacción. Y entonces se frustran muchos de sus intentos de salir de la situación de violencia por este sentimiento, ¿no? Siento que no puedo, que decíamos al comienzo. Bueno. Bueno. Bueno, un poco la idea era presentar este tema y poder conversar sobre todo sobre las impresiones, las reflexiones que el poder, la impunidad y los efectos acerca de las víctimas, ¿no? La indefensión en la que las deja, la violencia de género, poder entre todos construir algo, construir una idea, una reflexión, no sé. Así que está abierto a que podamos hacer un intercambio en este momento. Sí, también, ya que, bueno, no nos conocemos entre todas, entre todos, si quieren, antes de compartir lo que sea que les resuene o que quieran poner en común, decir, bueno, presentarse, ¿no? A lo mejor decir quiénes son, de dónde vienen, si han asistido a Shalom, de qué manera se enteraron, si participaron de algún otro espacio, como para conocernos también. Así que bueno, los escuchamos. Bueno, mi nombre es Delia María, soy docente, jubilada, soy psicóloga social y counselor. Bueno, respecto de counselor, cuando estaba ejerciendo como docente, me tocó tratar muchas veces violencia de género con respecto a los padres de los alumnos y a la misma alumna agrediendo a sus padres. Y bueno, es muy largo de explicar, pero me presento de esta manera. En lo que pueda colaborar, también estoy de acuerdo con lo que leí y hice un trabajo acerca de lo que decía Graciela Ferraris, que era una psicóloga especialista en violencia de género. En otra oportunidad, no quiero interrumpir más para que se puedan presentar las demás personas. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre... Yo. Mónica, perdón, le decía a Damarca que estaba levantando la mano. Ay, perdón, no la vi. Sí. Tranqui, que se presente ella. No, no, no.
Por favor, vos. Vale. Bueno, yo me presento, soy Damarca Pozzoli, soy artista, soy docente también y soy sobreviviente. Conozco a Shalom hace como 2 años y estoy intentando ingresar ahí a la red de sobrevivientes. Bueno, nada, ahí ya tuve la entrevista. Nada, me parecía como algunas de las reflexiones que quería compartir es como que en lo personal, como sobreviviente, me resulta como muy frustrante ver la impunidad de personas que tienen cierto poder social, digamos, a nivel político, o sea, que tienen determinado poder y ver como las personas más de la corriente y me genera como esa frustración de decir, bueno, si ella que está en esa situación de poder, que tiene como un montón de acompañamiento en ciertas medidas, ¿no? Como que nos queda a nosotras, ¿no? A las de tierra. Y me genera, me pasó lo mismo con el caso de Telma y bueno, nada, como me genera mucha frustración que no se pueda o ver que no hay avances en ese aspecto cuando nada es algo como tan evidente. En principio, quiero compartir eso. Gracias. Gracias por abrir el espacio también porque es hermoso poder hablar. Gracias. Mónica. Gracias. Bueno, mi nombre es Mónica Slotnik, soy psicóloga. Hace muchos años que trabajo en la clínica y en otros espacios. Tuve la alegría de hacer durante, creo que fue el año pasado o el anteaño, la formación en violencia de género que organizó Shalom Bait, el antes me parece. El antes. Fue una experiencia para mí muy valiosa. A veces me pongo a pensar que no falté ningún día, que llegaba y estuvimos 4 horas a la mañana y me abrió mucho y yo siempre estoy muy agradecida a todo el equipo. Cuando se abrió este encuentro se hizo referencia a la situación que es de público conocimiento. Yo quiero dejarles una pequeña reflexión que tuve. Yo dije, la verdad que no es la condición económica lo que le ayuda, pero no es la condición fundamental para que una mujer con violencia de género se quede enquistada, enraigada en esa situación, porque Fabiola tenía todos los medios para poder irse, económicos. Lo que no tenía era la posibilidad subjetiva y un entorno que le permita, como dice la canción, abrir la puerta en el arroz con leche. A mí, cada vez que prendo la televisión, mi cabeza, yo les agradezco mucho este espacio y les quiero decir que la violencia de género hoy están en las consultas más simples, en el consultorio, porque hay hijos varones con madres, mujeres, sus madres, hay suegros, hay esposos, hay parejas, es decir, toda relación femenina-masculina pone en juego esta violencia de género. Gracias. Y hasta la próxima. Agradecida. Sí, y agregar a esto que decís, Mónica, digamos que, digo, esta situación tan mediática y que conmociona tanto a todo el mundo, pone, digamos, a la violencia de género ahí, como arriba del tapete, la hace visible, y es una oportunidad para poder hablar del tema y poder decir, digamos, que 1 de cada 3 mujeres en nuestra sociedad es víctima de violencia, digamos, de las que estamos acá, que no sé cuántas mujeres seremos, creo que Julián es el único varón, entonces no sé cuántos somos, 24, bueno, 23, 1 de cada 3 de todas de nosotras fue
o será o es víctima de violencia de género, digamos. Ese es el número del que estamos hablando y es muy, muy impactante. Pero bueno, decía, este tema, el caso mediático pone en la superficie el tema, pero también pone en la superficie todos los prejuicios, todos los sesgos, toda la impunidad, ¿no? Digamos, toda la revictimización, o sea, las dos cosas se ponen arriba en la superficie. Entonces, por eso también es importante estos espacios también, ¿no? Como para tener presente las dos cosas, porque no es que, bueno, se hace visible la violencia de género y a partir de esto se genera mucha más conciencia y muchas más medidas y toda la gente se implica. No necesariamente, digamos, se pone en la superficie el tema y también todo lo malo en relación a esto. Entonces, bueno, también este espacio como para, bueno, una bocanada de aire fresco en medio de todo esto, porque lo que venimos escuchando realmente es heavy y entiendo, bueno, que en alguna medida a todas nos está impactando. Fabiana me parece que estaba. Fabiana y después Julián. Julián, sí. Hola, yo soy, Fabiana Volver, se ve ahí. Soy psicóloga social, coordino un espacio que se llama Circulando entre Mujeres, hice la formación en Shalom y me enriqueció enormemente. Acompañamos a víctimas de violencia de género y trabajamos con grupos de mujeres para concientizar sobre determinadas situaciones de violencia. Y a mí lo que me pasó con toda esta historia es que yo siento que algo está empezando a quebrarse. A mí me pasan dos cosas. Por un lado, hay enorme cantidad de femicidios, lo que me tiene muy preocupada porque los niveles de violencia y de odio son muy altos. La resistencia de los hombres al avance de los derechos de la mujer es muy grande. Las políticas que están sosteniendo hoy desde el Estado son políticas muy peligrosas para todo aquello que nosotras defendemos. La desarticulación de los espacios es algo que me preocupa enormemente. Pero por otro lado empiezo a ver voces donde no creía que estuvieran, ¿no? Pensaba en, qué sé yo, en la defensa a Tamara Petinato, ¿no? Yo no veo la televisión, pero en las redes me voy enterando, en los grupos de mujeres esto va apareciendo y digo, empieza a aparecer como la intención de tener claro dónde está el foco. Independientemente de las intenciones políticas de toda esta historia, empezar a ver que empiezan a aparecer otras voces, ¿no? Y creo que esto también es producto del avance de estos temas, de que esto se pueda empezar a poner sobre la mesa de vuelta. Y me pasó algo que, bueno, quería ver qué pensaban ustedes. Me quedé muy sorprendida con lo que dijo Dora Barrancos. Sí. ¿No? Porque para mí Dora era una referente feminista importante, la escuché mucho, la conozco personas cercanas a ella y la verdad me quedé muy sorprendida. Bueno, quería saber qué pensaban ustedes en relación a esto. Bueno, podemos escuchar también otras voces, pero creo que esto tiene que ver con lo que mencionamos en una parte de la charla de hoy, de los sesgos ideológicos y cómo todo queda como, todo lo que veo, todo lo que escucho pasa por un filtro y entiendo según lo que creo previamente, ¿no? Ese sería el sesgo. Hay un colador que uno pone y entonces filtra de acuerdo a lo que puede y quiere escuchar. Y ese es el tema preocupante, no solamente en el caso que mencionás, sino en general en las escuchas que hacemos de las víctimas y cómo de pronto perdemos de vista y decimos, acá no me meto, esta no es una víctima, porque tengo una determinada ideología que no me permite verla a esa persona por su origen, por su
por su idea, por su ideología, no me permite verla como víctima. Este es un problema. Sí, incluso, digo, porque esto de los sesgos respecto de las víctimas o de los agresores, ¿no? Como, bueno, justamente Dora Barrancos era, entiendo, como asesora política de género del gobierno de Alberto Fernández, entonces de repente se le juega eso, ¿no? De la misma manera que decimos que no hay ningún tipo de distinción, ni de edad, ni de grupo socioeconómico, religioso, etcétera, etcétera, una mujer para ser víctima, que con el hecho de ser mujer basta para poder llegar a serlo, bueno, respecto de los varones ocurre lo mismo, digamos, no es que hay una ideología o una adhesión a determinado partido político o inclinación política o lo que fuera que haga que puedas ser más o menos machista, violento o lo que fuera. Entonces, tal vez vaya por ahí, digamos, la sorpresa que vos decís, Fabiana, también la tengo yo, entiendo que la tenemos nosotras, porque es lo que decís, una referente del feminismo argentino y de repente que haya hecho declaraciones además como tan básicas, ¿no? Digamos, en el sentido de como muy machista lo que dijo en relación a esto, como bueno, tenía problemas de salud mental y de alcohol, digamos, ¿no? Esta idea de que las mujeres que denuncian lo hacen por locas o porque tienen algún tipo de problema de salud mental, digo, como muy fuerte, ¿no? Pero bueno, nuestra lectura tiene que ver un poco con esto, con el tema de los sesgos. Y que bueno, que esos sesgos también contribuyen a la impunidad. Pero bueno, digamos, lo bueno es lo que decías vos también, esto de dónde está puesto el foco. De repente, seas una referente o no seas, o no lo seas, ya escuchamos desde otro lugar estas cosas y podemos como detectar de repente cuando hay algo que no está bueno. Diga quien lo diga, porque a lo mejor también se podría activar en nosotras ese sesgo, ¿no? De decir como, bueno, te tengo allá arriba, entonces lo que dice tal es algo que es una palabra mayor. Y bueno, no. Y eso tiene que ver con, bueno, con el feminismo también, y bueno, que todas somos parte, ¿no? Y que no es que hay palabras más autorizadas que otras. Eso. Julián. Bueno, hola de vuelta. Me llamo Julián, tengo 17 años, soy estudiante del último año de secundaria y estoy haciendo el CS para Ciencias Políticas. Conocí a Shalom por Instagram, me salió una publicación y nada, de ahí los empecé a seguir hace unos meses. Cuando vi el encuentro por la publicación me decidí sumar. Los estudios de violencia de género y todos los estudios sobre género me empezaron a llamar mucho la atención cuando leí un libro de Rita Hatton, La Nación y sus otros, y de ahí quedé atrapado y sigo leyendo sobre esos temas diariamente, diría. Me gustaría hacer dos aportes con todo lo que estuvieron explicando, que me pareció muy interesante. Sobre, primero, lo de los sesgos de género. Tener en cuenta que los medios de comunicación, considero yo, que son los principales reproductores de estos sesgos, eh, del odio también y reproductores de impunidad, ¿no? Se vio como con este caso de Fabiola siempre se pone en duda, como decían, a la víctima, ¿no? Si era alcohólica, si no era alcohólica, si lo de la fiesta de olivos, si eso le quitaba el rol de víctima cuando son dos causas paralelas, es decir, puede ser condenada, puede ser multada por lo de la fiesta de olivos, pero eso no le quita que sea una víctima de violencia de género y ahí se pone en duda y también se pone en vista la deslegitimización sobre la ideología política, ¿no? Porque sea la ex primera dama de un presidente peronista no la convierte en víctima, según algunos discursos horrorosos. Y luego con lo que decían sobre la indefensión aprendida y enseñada, que esta cuestión de que se le enseña a la mujer, trayendo de vuelta a Rita, lo que ella expone es
los varones somos la primera víctima del patriarcado, ¿no? Porque es en nosotros que se reproduce, se inyecta estos mandatos de la masculinidad desde muy chicos, el fútbol, el siempre ver a la mujer como un objeto sexual. Eso me parece que es necesario remarcarlo, de que si se quiere empezar a desmontar todo este sistema patriarcal y estos mandatos de la masculinidad sobre los varones, hay que hacer foco ahí, ¿no? En la enseñanza desde el jardín y desde la primaria a los varones, digamos, desde la enseñanza poder generar una nueva conciencia, y que la mujer se vea como, para el varón, como un par, no como un objeto sexual, ¿no? Así que nada, esas dos pequeñas cosas quería decir, y muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias, re interesante. También esto de lo que decíamos antes, de poner el énfasis en lo que se enseña, ¿no? Porque en definitiva es cierto. Digo, si bien, bueno, las mujeres, otras identidades de género son las víctimas principales de las violencias, sí es cierto, digamos, que la violencia no es, la violencia que se ejerce no es que alguien nace violento porque biológicamente es algo que viene dado, digamos. Es de la misma manera que se enseña y se aprende y se transmite, y es ahí donde hay que poner también el foco para que algo de todo esto cambie, ¿no? Como decía antes Fabiana, no sé, los números de femicidios, los números de las violencias, de las denuncias, todo eso no baja, al contrario, digamos, aumenta, ¿no? Entonces, de repente puede haber más organización, más feminismo, más espacios como estos, más conciencia, pero los números no cambian, las estadísticas no cambian. Entonces, hay algo en relación a quienes ejercen la violencia que no se está haciendo, o al menos no se está haciendo bien, o no se está haciendo lo suficiente, y por ahí también es el trabajo, ¿no? No alcanza solo con la asistencia a las víctimas, sino que es un trabajo, digamos, de prevención que viene de mucho antes para ver cambios reales, cambios en lo concreto. Sí, que apunten a la socialización sin discriminación de géneros, ¿no? Hacer todo un trabajo allí complejo, profundo y que lleva tiempo. Estaba pidiendo antes la palabra Gabriela, después seguimos con Delia y Damarca. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de presentarme, bueno, gracias Julián por sumarte a este espacio, por tu mirada, qué importante también, ¿no? Sumar la masculinidad en esto que estamos compartiendo y bueno, tu aporte. Así que bueno, gracias. Bueno, yo soy Gabriela, yo me acerqué a Shalom Bait en mi nombre y en el de mi hija, que actualmente tiene 14 años, porque bueno, las dos quedamos entrampadas en este círculo de violencia con su papá, con mi exmarido, y como no había un registro como demasiado palpable, al no haber violencia física, yo no tenía como el registro de que en realidad había violencia psicológica, simbólica, económica, vicaria. Y fue otra amiga que asistía a Shalom Bait, a los grupos, como en el que yo estoy ahora, que lo veía con mucha claridad y me decía, despertate, date cuenta que no hace falta llegar a los golpes para que esto sea un serio caso de violencia de género lo que está sufriendo. Y mi hija a la par conmigo. Sobre todo como yo en un momento me puse como más fuerte, el papá como que descargó todo en la nena, como haciendo una proyección de lo que no podía hacer conmigo, lo podía hacer con la nena. Digo la nena porque ahora tiene 14, pero esto ya viene hace un par de años. Y llegué a Shalom, bueno, como muy desencantada también del sistema judicial, de los abogados y abogadas a las que consulté, los que tomaron el caso, los que me están siguiendo el caso en el juzgado, y bueno, y el juzgado me parece casi una aberración, cada fallo de la jueza, realmente es como que en esto que decían antes, en el estereotipo de la mujer loca, de la mujer mentirosa, de las denuncias falsas,
el señor terminó haciendo esto, o sea, como que él tiró la primera piedra en los expedientes acusándome a mí de violenta y que yo violentaba a mi hija, que entonces mi hija es violenta porque yo soy violenta. Y el juzgado terminó haciendo todo esto de, bueno, terapia de coparentalidad y entonces tener que compartir el espacio con él, donde él sigue, yo ya casi que en humor negro digo, escribe el diario de Irigoyen, porque él cuenta una historia y como tiene esta cosa, él es muy agradable, tiene todo el estereotipo del hombre que es muy querido en su círculo de trabajo, entre sus amistades. Él se victimiza, él siempre es el pobrecito, y bueno, y quedamos como entrampadas en este discurso, ¿no? Pero que el mismo sistema judicial lo sigue como alimentando y retroalimentando. Y llegar a Shalom y escuchar también a mis compañeros del grupo, cada historia de cada compañera es un poquito también mi historia. Y entonces también fue entender que no estoy sola, que no soy la única, y bueno, yo estoy con Tamara en el grupo y bueno, también me viene escuchando. Hay días como que estoy más abajo, pero los días que estoy como más arriba, como con muchas ganas también de decir, bueno, ¿cómo paramos esto? Y qué puedo yo también hacer desde mi lugar, por mí, por mi hija, por todas las mujeres que estamos en paralelo y que lamentablemente vienen detrás también, porque esto no va a parar. Entonces, bueno, ¿cómo paramos esto? Pero ¿cómo paramos también o cómo visibilizamos estas aberraciones del sistema judicial, donde quedamos como más estigmatizadas que como ingresamos a las causas? Y yo siento como que hasta sufrí violencia por parte de la propia jueza en cosas que me ha dicho en mi cara, no solo de los fallos, o sea, de sentirme, estar ahí y decir, pero en un momento me pellizqué como diciendo, pero esto es ciencia ficción, no puede estar pasando que una mujer que está ejerciendo además un lugar de poder dentro de la sociedad y del Estado me esté diciendo lo que me está diciendo, como que no me crea la propia jueza, o diciéndome cosas como, ¿y usted para qué tuvo 2 hijos, señora? Bueno, podría seguir toda la tarde, ¿no? Pero bueno, gracias por el espacio, por abrir el micrófono, por darnos la palabra y por ayudar a visibilizar y a sentirnos tan acompañadas y contenidas. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias. Damarca, ¿no? Tenías la mano antes levantada y no sé si Delia también. Delia también, sí. Sí, nada, me parece súper interesante estas conversaciones. Juli, te agradezco realmente un montón por primero la valentía y luego también como siento que es una invitación, ¿no? Como hay algo del feminismo y de nosotras como mujeres, y para no hablar del feminismo porque a veces queda como muy gigante, eh, como esto de estar acá y de ponerle el cuerpo y de hablar y de comunicar. Y realmente para mí es una gran pregunta de qué están haciendo los varones, bien, como me salen esas preguntas y como me encanta que podamos como encontrar espacios en conjunto, pero también siento que como es una ola, como que esto del voto de silencio, ¿no? Como que hay algo que está pasando en eso, que sigue pasando y que no, o sea, como es algo que me parece de que se tiene que conversar entre los varones y es una invitación a encontrémonos, pero encuéntrense ustedes también, ¿no? Porque nadie, de repente nadie conoce a un amigo que abusó de nadie, y de repente todas somos abusadas, entonces como que ahí los números no cierran. Nada, quería decir eso. Gracias. Bien. Em, Delia y después Andrea, que levantó ahí la mano. Sí, yo quería, me interesó mucho lo que dijo Julián respecto de los chiquitos en jardín. Yo he visto muchos problemas intrafamiliares que hay y que se nota en las agresiones que hay en los jardines, por ejemplo, de infantes, ya desde los 3 años
en adelante. Y se veía, como dice Julián, se ve mucho agresivos los chicos, pero ¿por qué? Porque hay un problema intrafamiliar ahí. Los mismos padres son agresivos y entonces el niño, cuando está en el aula, me ha tocado ver y me han llamado para que vea cómo agreden a los compañeritos, pero no porque nacen agresores, sino porque han visto desde su familia, desde su padre, su madre, sobre todo los padres, muy agresivos, y entonces la criatura cuando está en el colegio hace lo mismo que agredía el padre a la madre, por ejemplo, o que el padre los agredía a ellos mismos. Es muy interesante ya desde el vamos, desde los 3 años, poder tratar ese problema, que es un problema intrafamiliar. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Julián, que se ve mucho, así desde los 5 años, y yo digo desde los 3 años también. Eso quería aclarar. Se ve mucho en la docencia. Y hay una compañera del equipo, Andrea, que ella siempre dice que se aprende lo que se vive, ¿no? En los hogares, en las casas. Entonces, digamos, desde antes, digamos, siendo 3 años, 2 años, 1 año, digamos, no importa, eso que ocurre en el hogar, lo que se respira, lo que se ve, desde que empieza la existencia, digamos, diría yo, que se van adquiriendo cosas y se van aprendiendo cosas, ¿no? No es que hay una edad cognitiva a partir de la cual, bueno, esto empieza como a incorporarse. A lo mejor sí, digo, más en algún momento que otro, pero es algo que tiene que enseñarse y prevenirse desde que arranca la vida, ¿no? Es así. ¿Sabes por qué? Porque después aparece ese chico que fue agredido cuando se forma una pareja o algo, agrede también muchas veces. Sí, pero... Aprende, ha sido agredido desde chiquito. Entonces pasó, bueno, se trató todo, pero en algún momento muchas veces reacciona con su pareja, cuando está casado, cuando está junto, cuando viven juntos. Es cierto que los procesos de identificación se ponen en juego desde el momento del nacimiento, pero tengamos cuidado porque hasta los 3 años los chicos a veces no pueden encontrar palabras, no pueden comunicarse, y el contacto corporal o la búsqueda corporal del otro lo necesita como sostén. A mí me parece que los docentes tienen la suficiente capacitación para ir formando a estos niños, y si ven que esto persiste y donde no hay un lenguaje, entonces sí, les aseguro que uno tiene consultas permanentemente. Es decir, no naturalicemos que toda agresión que aparece en un niño es sinónimo de futuro violento. Claro. No, yo no digo eso, pero muchas veces se da. Claro, claro. Sí, sí, se ha visto, yo lo he visto también. Sí, pero tengamos cuidado, nada más. Andrea. Bueno, simplemente para presentarme, que soy Andrea de Miguel, agradecerles que me hayan invitado a este encuentro. El hecho de escuchar el relato del podcast fue como escucharme a mí recién separada. También me sentí en su momento sobreviviente de violencia de género, sobre todo psicológica. Pero bueno, las personalidades psicopáticas son funcionales a este sistema patriarcal, y sigo siendo víctima de violencia de género. A pesar, aún estando separada hace 10 años,
hubo un momento donde se retiró y luego volvió con más violencia y con más impunidad porque ha obtenido contactos poderosos y la indefensión es real, al margen de que yo reconozco etapas de mi vida donde puedo decir me sentía indefensa y en realidad era algo aprendido. Hoy en día la indefensión es real. No tengo forma de defenderme porque no. Lo que ha montado es algo que la justicia no me va a ayudar en esto, me va a revictimizar. Pero bueno, esto es todo un proceso y agradezco esto que me hayan tenido en cuenta para invitarme, porque yo he recurrido a Shalom Bait y me han escuchado muy atentamente. Así que agradecerles, porque todo suma y uno se siente más fuerte y no está tan sola. Claro. Bueno, gracias, Andrea. Y con lo que dijiste, hiciste como un repaso y una síntesis un poco de los distintos ejes, ¿no? que hablamos hoy. Hablaste de poder, de impunidad, de indefensión. Y bueno, nosotras queremos también agradecerles a todas ustedes, a todos ustedes por haberse sumado a este primer encuentro. Para nosotras es re importante y re enriquecedor también que podamos encontrarnos y darnos estos espacios de reflexión, de poder intercambiar. En el formulario que llenaron para poder estar hoy, se les preguntó también qué otros temas les gustaría que profundicemos y que traigamos para los próximos encuentros, para que también puedan ser activos, ¿no? en este espacio que, como decía Esther antes, la idea es construirlo entre todos y bueno, que sea como un espacio siempre en construcción y bueno, seguir hablando sobre violencia, seguir pensando, ¿no? Cómo buscarle la salida a estas situaciones. Porque bueno, el camino es ese, es colectivo siempre. Sabemos que nadie se salva solo, que todas las ideas siempre son mejores cuando se piensan con otros, con otras. Así que bueno, la idea de este espacio es esa y bueno, poder encontrarnos prontito en septiembre de nuevo, como les comentamos, una vez por mes. En principio la idea es poder encontrarnos, seremos Esther y yo quienes estemos, serán algunas otras del equipo también. Y bueno, esa es la idea, como seguir armando esta comunidad y seguir encontrándonos. ¿Alguien quiere compartir algo más, decir algo más a quienes no escuchamos, a lo mejor? Fiorella. Acá estoy. Hola a todas, mi nombre es Fiorella, tengo 33 años, estoy en pleno proceso penal, fui y soy ayudada por Shalom Bait, completamente agradecida, me identifico con la violencia de género, junto a mi madre, soy víctima de abuso sexual, también, al igual que ella, ambas, y es muy fuerte hasta el día de hoy atravesar toda la situación. Si bien uno espera este momento para tener justicia, en algún momento de nuestras vidas lo estoy transitando de una manera acompañada, muy agradecida con Shalom Bait de sostenerme en el momento más apropiado y para poder transitar todo lo que es la denuncia, en lo que respecta a la mía y la de mi madre también, que es acompañada y asistida. Y no sé cómo podría aportar otras palabras, pero humildemente
estoy en estos momentos atravesando la denuncia y es bastante fuerte. Sí. Todas las situaciones que nos llegan de las distintas formas de violencia son realmente fuertes, y cuando, como decían hoy, las violencias también aparecen desde instituciones, como por ejemplo la judicial, es muy fuerte, es muy doloroso, es una revictimización. Y bueno, lo que intentamos es que cada una, digamos, antes preguntaban qué puedo hacer, ¿no? Cada una reproducir y retomar los temas en otros ámbitos y ver, en primer lugar, que se sepa que esto ocurre, que se escuchen esas voces. En nuestros programas como este, Alzando la Voz, como el podcast, como otros tantos fanzines y demás que venimos haciendo, tienen en común la idea de colaborar con que las víctimas puedan alzar su voz, puedan decir, y acompañarlas en su decir desde lo que podamos. No es fácil acompañar víctimas, y ese va a ser nuestro tema del próximo mes justamente, ¿no? Cómo acompañar víctimas, cómo desde el lugar que tengamos, familiares, amistades o profesionales, podamos estar ahí siendo una oreja, siendo un ser que puede escuchar, que puede recepcionar lo que otro ser está relatando, que no es nada fácil. Sí, ser red, ¿no? Bueno, estamos ahí sobre la hora de nuestro cierre. Así que agradecemos infinitamente la presencia de todas y todos hoy, y nos estaremos viendo próximamente. Sí, las esperamos, los esperamos la próxima y bueno, como decía Esther, si quieren difundirlo con personas que ustedes conozcan, que crean que puedan estar interesadas o que puedan contribuir también al espacio, también les agradecemos para, bueno, ser cada vez más. Les mandamos un beso a todas. Muchas gracias. Todes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Me he sentido muy bien. Gracias. Gracias, Esther Cámara. Gracias.